Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Oscar Raigoz Salinas. Mi número de matrícula es ES1620-04818. La docente a cargo es Carmen Gómez Pérez. La actividad número 3, organización de sistemas de archivos. En primer lugar vamos a ver los sistemas de archivos que tiene mi computadora. Yo elegí Windows 10, que es mi sistema que tengo. Contamos que este sistema es un sistema NTFS. Los archivos de sistemas NTF son archivos de Windows. Estos están incluidos a partir de la versión NT. También los encontramos en versiones como Windows 2000, Windows XP, Windows Server, Windows 2008, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 y hasta Windows 10. Tenemos también que tener un sector de 512 bytes. Así están manejados los sectores. Tenemos que tener un MFT de 32 bytes, 2 terabits de capacidad en disco duro y 256 GB de disco duro también, pero en sistema SSD. A continuación vemos qué es el sistema NTFS. Bueno, el sistema NTFS es un sistema de archivos de nueva tecnología y se basa en una estructura llamada tabla maestra de archivos o MFT, la cual puede contener información detallada en los archivos. Este sistema permite el uso de nombres extensos, aunque a diferencia del sistema FAT32 distingue entre mayúsculas y minúsculas. En cuanto al rendimiento, al acceso a los archivos en una partición NTFS es mucho más rápida. Es mucho más rápida que en una participación tipo FAT, ya que se usa un árbol binario para localizar los archivos. En teoría, el tamaño límite de una participación máxima es de 10 exabytes. Tenemos que una partición de 10 exabytes son miles de millones de terabytes. El nivel físico máximo que permite un disco duro es de 2 terabytes, y de ahí, pues, bueno, haciendo combinaciones de entre los writes podemos llegar a tener muchos más terabytes dentro de un disco duro. También vemos que el sistema de seguridad en NTFS se destaca, ya que permite que definan atributos para cada archivo, brindando mucho más seguridad que el FAT. La tabla maestra de archivos, la tabla es una tabla de valores numéricos. Cada celda de estos valores describe una asignación de clúster en una participación. En otras palabras, está definido o no por un archivo de cada clúster en la participación en la que está ubicada. La tabla maestra de archivos es la que contiene todos y cada uno de los archivos que contienen un volumen. Es decir, que cuando el sistema operativo consulta el contenido de un archivo, debe dirigirse a la tabla MFT, que fue la tabla que vimos hace rato, para obtener información del mismo, como son propiedades, los tamaños de las propiedades, los atributos de localización, el nombre, el número de clúster, y esta tabla es más o menos como una base de datos en la cual podemos acceder para consultar lo que necesitamos de los archivos o directorios. Después de esto tenemos lo que es un sector. En un sector tenemos esto, vamos a suponer que es una partición de un disco, es un sector. Tenemos lo que es un preámbulo. El preámbulo empieza con cierto patrón de datos que permite al hardware reconocer el inicio del sector. Contiene la información de cilindro y de sector donde se encuentra este pedacito de sector. También tenemos los datos. El tamaño lo determina el formato de bajo nivel. En este caso, cuando formateamos la máquina o cuando asignamos un formato a nuestro disco duro, va partiendo el nivel de los datos, y es así como se van guardando los datos. La mayoría de los discos duros utilizan 512 bytes por sector de disco. Al último tenemos, en este pedazo tenemos un SSC. Contiene información redundante para recuperar los datos en casos de errores de lectura o que se corrompan los datos. Es un pedacito de memoria donde estos datos redundan, o sea, se duplican aquí. A continuación tenemos un clúster. ¿Qué es un clúster? Es un grupo de sectores. Hace rato vimos lo que es un sector, y ahorita un clúster va a ser un grupo de sectores.
¿De qué depende este grupo de sectores? Bueno, depende de la capacidad del disco. Aquí tenemos una tabla donde ponemos el volumen en gigabytes, que es desde 0 hasta 15. La mayoría de las particiones de Windows utilizan los 4 kilobytes para agrupar los sectores de clúster. Ya no importa si tenemos 16, 20, 127, 256, 500 o 2 teras en gigabytes, siempre vamos a tener los 4 kilobytes por clúster. Para particiones mayores, en caso de RAIDs, tenemos que podemos hacer clusters desde 8 kilobytes y hasta 64 kilobytes. Aquí tenemos una organización electrónica de lo que sería la cara de un disco duro. Vemos aquí en nuestro disco, en el caso de la A, pues vemos que es una pista. Esta pista corre alrededor del disco. En el caso B, que es esto, es un sector geométrico dentro de nuestro disco. Estos son particionados para contener más o menos la misma información, la misma cantidad de información por sector geométrico. En el caso de la C, es un sector lo vimos hace rato, este va a ser un pedacito de sector. Y en el caso de la D, este es un clúster, este es un agrupamiento de varios sectores. Después tenemos cómo se almacenan y buscan los datos dentro de el sistema Windows 10. Pues bueno, aquí tenemos lo que es un almacenamiento de árbol binario, que es el B+, que es un parecido a un árbol binario balanceado, pero con ciertas diferencias hacia sus nodos hijos. Vemos, por ejemplo, que aquí tenemos un nodo que es el nodo número 23 y su hijo o sus hijos que parten de él bajan hacia la izquierda, y aquí en la izquierda se cumple una condición, que si x es menor a 23, pues bueno, vamos a meter aquí sus hijos, que serían el 8, el 11 y el 19, que cumplen esta característica de x menor a 23. Del otro lado, del lado derecho del nodo, vemos que tenemos 23 menor a x menor a 71. Esto, para que se cumpla esta condición de aquí, que tiene que ser menor a 71, x, y también tiene que ser menor a 20, y x tiene que ser mayor de 23. Entonces, en este caso, si vemos que tenemos el 34, el 44 y el 56 y 57. De aquí, pues bueno, ya parte otra condición, que es el 71 menor que x, 71 mayor que x, y vemos que el 75 y el 92 son mayores que 71. Aquí también podemos ver en la diferencia de los nodos. Este nodo parte con 3 o más hijos, al igual que este es el sistema más o menos que guarda Windows 10 sus archivos. Vamos un poco con la organización física. La organización física tenemos que es un disco. Para tener un disco duro, que este es el diagrama de un disco duro, vemos que en primer lugar pues tenemos los discos, los tambores también les dicen. Estos son elaborados de vidrio y recubiertos con material ferromagnético. En el eje, este es el eje, es lo que sostiene los discos, y a su vez es un motor interno que los hace girar. Este motor corre a diferentes ciclos de velocidad. Después tenemos lo que son los cabezales. En la punta de este brazo tenemos un cabezal, que es lo que hace la lectura y escritura de los archivos dentro del disco. Tenemos un brazo, que es el que sostiene los cabezales, y vamos a tener siempre dos cabezales por cada disco duro. Esto con el fin de ver la cara de arriba y la cara interna, la cara de abajo. También guardar datos. Entonces siempre va a haber dos cabezales por cada plato que tengamos dentro del disco duro. El brazo es el que sostiene los cabezales. Tenemos un eje actuador, que es el que va recorriendo para adelante y para atrás en nuestro cabezal, y es para poder tener acceso a los datos. Tenemos un conector de energía, que es el que le da energía a los motores internos y también a la tableta lógica de este disco duro. Tenemos los jumpers. Ya casi no se utilizan los jumpers, pero bueno, tenemos jumpers para hacer conexiones o configuraciones físicas. Luego tenemos lo que es un actuador. Este es un actuador, este es un motor, es un controlador que le va a dar dirección a estos brazos. Tenemos un conector ID. Muchos de los discos duros de la ahorita modernos ya no traen este conector ID, traen un conector SATA o ATA.
pero pues bueno, vemos unos conectores diferentes. Las operaciones del almacenamiento y recuperación de los archivos, pues vemos que tenemos la creación de un archivo. Para tener la creación de un archivo, en esta operación se indican las propiedades y características del archivo, como su nombre, formato, tamaño, identificación, fecha de creación y aspectos de seguridad. Después tenemos la apertura o abrir un archivo. Para abrir un archivo, en la operación el sistema localiza el fichero o el archivo existente para que los usuarios o el propio sistema pueda operar con él. Después tenemos cerrar un archivo. Para cerrar el archivo se procederá a su cierre, indicando al sistema si el archivo fue alterado. Mediante esta operación el sistema se encarga de romper el vínculo entre archivo y sistema sin que pueda corromper los datos. También tenemos el borrado de un archivo. En esta operación se permite eliminar el archivo, además de la tabla de contenidos. Acuérdense de la tabla de contenidos que tenemos en el MFT, que es donde se guarda la dirección del archivo. Bueno, después tenemos una extensión de un archivo. Para asignar la extensión a un archivo, el sistema pues lógicamente les asigna una extensión de acuerdo al programa, aplicación o medio de ejecución que vaya a poder tomar ese archivo. Muchas veces vemos documentos tipo doc, que son documentos de Word, documentos .exe, que son ejecutables, de jar, que son de Java. Entonces cada extensión del archivo pues, se le da según la aplicación que lo vaya a necesitar. Después tenemos la recuperación de un archivo. Ya que en algunas ocasiones borramos archivos de manera accidental, el sistema de Windows nos permite realizar recuperaciones desde la papelera de reciclaje si es que esta no la hemos vaciado. Si la hemos vaciado, pues bueno, tenemos algunas otras recuperaciones de archivo por medio de descompresión del disco duro o de la basura del disco duro. Y por último tenemos la actualización de un archivo. Cuando el sistema realiza actualizaciones, modifica, genera un nuevo elemento en los archivos. Estos archivos pues bueno se vuelven obsoletos ya que se necesitan reescribir o actualizar las características para sobreescribir en el archivo y darle nuevos datos. Bueno, esto es en lo que respecta al almacenamiento y recuperación de los archivos. Las conclusiones es que los sistemas de gestión de memoria son muy parecidos a lo que nos han explicado, que son como una cajita y cada cajita tiene un cierto número de kilobytes donde se almacenan los datos. Hemos visto, bueno, para todos aquellos que tienen ya han cursado estructura de datos, pues podemos ver en los árboles binarios donde podemos contener un nodo, y en cada nodo es como tener un sector de la memoria para guardar nuestro archivo. En Windows 10 tenemos una característica que son archivos que podemos darles dimensiones diferentes, puesto que si tenemos ¿cómo se llama? Un archivo que pesa 16 kilobytes y tenemos un sector de 512 kilobytes, tenemos demasiada memoria desperdiciada. Esta memoria dinámica que genera Windows 10 ya sí nos permite que estos vacíos puedan ser llenados o puedan ser recortados para no tener tanta memoria desocupada dentro de nuestra PC. Bueno, pues por el momento sería todo. Estas son las fuentes de donde obtuve la información y les agradezco.